Historia del siglo XX. El tercer mundo. El término tercer mundo se usa para designar aquellos países que no forman parte ni del primer mundo, el capitalista occidental, ni del segundo, el bloque comunista. Sin embargo, hay quienes consideran que la expresión tercer mundo peca de un cierto paternalismo, por lo que también se habla del norte desarrollado y el sur en vías de desarrollo, esto es, Centroamérica y Sudamérica, África, Oriente Medio y Asia. Lo que identifica a los países del tercer mundo es que todos ellos persiguen mejores y más eficaces sistemas de desarrollo a pesar de sus graves problemas de pobreza. En cualquier caso, existen grandes contrastes en el interior mismo del tercer mundo. Enormes rascacielos frente a la más absoluta pobreza. Informática avanzada junto a formas de vida muy antiguas y a menudo primitivas. El tercer mundo incluye el bullicio de Singapur y la India, esencialmente rural, Arabia Saudí con su petróleo, Etiopía, asolada por la sequía, o el enorme Brasil, una superpotencia del siglo XXI todavía en embrión. El tercer mundo surgió durante la década de los 50 como reacción a dos acontecimientos de dimensión mundial y extraordinaria importancia histórica: el fin de los imperios europeos y la división entre Occidente y los países comunistas, que describía así Winston Churchill en 1946. Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, un telón de acero ha dividido el continente. Más allá de esa línea se encuentran todas las capitales de los antiguos estados de Europa Central y Oriental. Estos dos acontecimientos han marcado la política mundial desde aquel momento. El fin de los imperios supuso el nacimiento de casi 100 nuevos países en la escena mundial. Los episodios de la Guerra Fría, como el puente aéreo establecido en Berlín en 1948, tras los desacuerdos monetarios entre la Unión Soviética y Occidente, han dividido nuestro hemisferio, dando lugar a grandes tensiones militares y amenazándolo con la guerra nuclear. La Organización de las Naciones Unidas se fundó en 1945 con el concurso de 50 países. En aquel entonces había grandes esperanzas de establecer un nuevo orden mundial que fuera efectivo. En 1980 el número de miembros de las Naciones Unidas era ya de 150 y casi todos los recién llegados se consideraban parte del tercer mundo o área en vías de desarrollo. Por ello, Naciones Unidas facilitó una plataforma en la que estos nuevos países, en su mayoría comparativamente débiles, pudieran plantear su situación e intentar influir en la política de las grandes potencias. Pero la rivalidad entre las dos máximas potencias mundiales y la desconfianza ante los objetivos del contrario dieron pie a la Guerra Fría, que dividiría al mundo en dos áreas de influencia: las democracias capitalistas occidentales, encabezadas por Estados Unidos, y el bloque comunista, encabezado por la Unión Soviética. Fue John Foster Dulles, secretario de Estado norteamericano, quien con su lema "o se está con nosotros o contra nosotros" definió claramente la opción que debían asumir los nuevos estados. Los dos bloques de la Guerra Fría buscaban aliados en las naciones recién independizadas. Sin embargo, estos nuevos países no querían comprometerse con ninguna de las dos facciones de la Guerra Fría. Por el contrario, querían preservar su recién lograda libertad de elección, su no alineamiento, como más tarde se ha llamado. Por sí mismos, sin embargo, eran demasiado débiles para resistir las presiones de las grandes potencias. Necesitaban actuar de manera conjunta. En 1955, representantes del tercer mundo, entre los que se encontraban el Pandit Nehru de la India y Zhou Enlai de China, se reunieron en Bandung, Indonesia. Aquí dejaron bien claro que sus respectivos países no deseaban estar subordinados a las grandes potencias. Y fue aquí, en Bandung, donde nació el no alineamiento.
Para estos países no comprometidos era necesario concentrar todas sus energías en sus acuciantes problemas de subdesarrollo. En 1956, un año después de la conferencia de Bandún, las dos máximas potencias coloniales, Gran Bretaña y Francia, invadieron Egipto en lo que se dio en llamar la crisis del Canal de Suez, consecuencia de la nacionalización de dicho canal decretada por el coronel Nasser. Esta fue la última ocasión en que se empleó la anticuada diplomacia de las armas para doblegar a una pequeña potencia. Pero los dos países se encontraron más aislados de lo que habían esperado. Los países no alineados ofrecieron su apoyo a Nasser y aplaudieron su actitud desafiante ante los antiguos poderes coloniales. La crisis fomentó la idea del no alineamiento entre los países del tercer mundo. También aceleró el fin de los imperios. Ese proceso de desintegración que se inició en 1947 con la India británica estaba ahora en pleno desarrollo y se extendía hacia África. En 1945 este gran continente estaba dividido prácticamente en su totalidad en colonias gobernadas por distintas potencias. 15 años más tarde, en 1960, 17 colonias africanas lograron la independencia como nuevos estados. Pero esta independencia no fue posible en África sin derramamiento de sangre y durísimas batallas políticas. En Argelia se libró una amarga lucha entre los franceses y los argelinos antes de que estos obtuvieran la independencia. Y en Kenia se produjo la insurrección del Mau Mau, previa al reconocimiento de la independencia en 1963, cuando Jomo Kenyatta, que había sido encarcelado por los ingleses, se convirtió en el primer presidente del país. A principios de la década de los 60 las divisiones mundiales eran claras. El primer y segundo mundos, integrados por el occidente capitalista y el este comunista, se enfrentaban en una guerra fría. Y el tercer mundo, en rápida expansión, estaba decidido, a pesar de las presiones de Occidente y el bloque comunista, a permanecer ajeno a ambas partes y mantener su postura de no alineamiento. La voz del tercer mundo se hacía oír cada vez más en las Naciones Unidas a través de la Organización para la Unidad Africana y el movimiento de los no alineados. Pero el tercer mundo es enormemente rico en contrastes. Los países de América Latina ya disfrutaban de más de un siglo de independencia y algunas zonas de esta enorme región tenían un elevado nivel de desarrollo, mientras que África era el más reciente y el más pobre de los miembros del tercer mundo. Oriente Medio tenía en el petróleo una gran fuente de riqueza, pero hasta la década de los 70 este producto había sido controlado en su práctica totalidad por empresas multinacionales y los países productores apenas se habían beneficiado de ello. Asia no solo incluía a los dos gigantes mundiales, India y China, sino también a un gran número de países pequeños y económicamente frágiles como Sri Lanka o Corea del Sur. La expresión ricos y pobres ha sido empleada para designar las diferencias entre los países del norte y el sur. Sin embargo, los problemas del tercer mundo no tienen tan fácil solución, y son muchos. En los países pobres no abunda la gente educada o cualificada, por lo que se ven constantemente obligados a buscar ayuda en el norte bajo la forma de asistencia técnica. Tampoco disponen del capital suficiente para aprovechar sus recursos, de modo que lo toman prestado del norte. Esa ayuda puede consistir en préstamos y subvenciones o en asistencia técnica a través de trabajadores cualificados que transmitan sus conocimientos. Pero los objetivos de esas ayudas no siempre están claros y los países dadores a menudo están más preocupados en salvaguardar sus propios intereses, por ejemplo sus inversiones, que en ayudar al beneficiario en sus problemas de desarrollo. A consecuencia de ese contexto, se produce una acumulación de deudas que a menudo el tercer mundo tiene muchas dificultades en saldar. Una manera de interpretar los problemas del tercer mundo consiste en ver lo que en el norte las economías avanzadas apenas se valora. En países como Gran Bretaña, la escuela para todos, la luz eléctrica, el agua potable,
y los servicios sanitarios forman parte de la vida cotidiana. Pero la realidad en los países del sur puede ser muy distinta. Muchos países del tercer mundo dependen exclusivamente de la exportación de uno o dos productos. El cobre en Zambia, el café en Kenia. Esto supone a menudo que sus economías están a merced de las fluctuaciones de los precios en el ámbito mundial, un factor que queda fuera de su control. Por ejemplo, los planes de desarrollo basados en un elevado precio de las exportaciones de café tuvieron que ser revisados en un plazo muy corto porque el precio de exportación del café había bajado sustancialmente. El resultado fue que la cuota de desarrollo también disminuyó. Incluso los ricos países petrolíferos como Arabia Saudí, que tan buen momento disfrutaron en la década de los 70, tuvieron que enfrentarse a un exceso de producción mundial que afectó muy negativamente a sus economías. Aún así, se han hecho avances sustanciales en el terreno de la sanidad. Muchos países del tercer mundo han logrado en los últimos 25 años niveles de sanidad y cuidados sanitarios que han transformado las vidas de sus habitantes. Pero aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, si se construye un hospital con la ayuda de capitales extranjeros, a menudo sucede que la carencia de fondos para su funcionamiento hace que no se disponga de los medicamentos adecuados. En cualquier caso, se han construido demasiados hospitales en las grandes ciudades, cuando son las zonas rurales las que realmente los necesitan. Otra consecuencia de los avances sanitarios ha sido el boom de la población. Como resultado de esta explosión, algunos países del tercer mundo se encuentran con que todos los progresos que han logrado, como por ejemplo el aumento de víveres, quedan diluidos porque cada año hay un mayor número de bocas que alimentar. En lugar de avanzar, pues, simplemente permanecen inmóviles. En la India, que tiene una población de casi 700 millones de personas, un número equivalente al de la población de toda Gran Bretaña, se suma a la ya existente cada 5 o 6 años. Prácticamente todos los países del tercer mundo reconocen que la educación es una de las claves del progreso. La mayor parte de ellos la asignan un lugar prioritario. Pero a veces se ha exagerado la preparación académica en países donde el 80% de los estudiantes van a dedicar su vida a los trabajos agrícolas. También se da el caso de que la educación favorezca en los estudiantes unas expectativas demasiado elevadas que sus respectivas sociedades no pueden satisfacer. Esos jóvenes son muchas veces los promotores de los grupos de oposición a las políticas gubernamentales. Al mismo tiempo, en países como Brasil e India hay todavía muchos millones de analfabetos. Pasarán años antes de que todos los niños tengan tan solo la oportunidad de ir a la escuela. Como hemos visto, la mayor parte de los países en vías de desarrollo se han visto en la obligación de pedir préstamos con el fin de financiarlo. Para ello se han dirigido a países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, así como al Banco Mundial. Si los términos del intercambio les son desfavorables, han de enfrentarse a una balanza de pagos problemática. En ese caso, acuden generalmente al Fondo Monetario Internacional para obtener préstamos a corto plazo. Pero puede ser que solo reciban ayuda si adoptan una política que convenga a los países ricos del norte. Son estos los que disponen del dinero y por regla general son quienes dictan los términos del préstamo en cuestión. Se están tomando distintas medidas de corrección en muchos países, pero es necesario que se produzcan ulteriores ajustes si queremos reducir la deuda externa y evitar las crisis monetarias. Cuando de hecho se produzcan esos problemas, sin embargo, debe existir una estrecha colaboración entre las partes interesadas. La necesidad de que tal colaboración se establezca ha quedado claramente reflejada en los actuales acontecimientos en México. El tercer mundo también se ha resentido desde su independencia de una gran agitación política. A su marcha, las potencias coloniales dejaron atrás distintos sistemas políticos y, sin embargo, solo después de la independencia tuvieron los políticos oportunidad de hallar el que mejor convenía a sus pueblos. La India, 40 años después de la independencia, sigue siendo una democracia, la más grande del mundo. Pero en otros países ha habido guerras civiles y golpes militares. En algunos de ellos los militares se han hecho con el poder. Otros se han convertido en regímenes de partido único.
Con frecuencia, en el curso de esta difícil búsqueda de la estabilidad política, se han violado o limitado los derechos humanos. No se ha encontrado ninguna solución fácil. En 1973, tras la guerra del Yom Kippur entre Israel y los Estados Árabes, la OPEP, encabezada por el poderoso jeque Yamani de Arabia Saudí, cuadruplicó el precio del petróleo. Esta decisión tuvo un gran impacto en las economías occidentales. Como resultado de esta medida, y al menos durante un tiempo, el norte rico se vio obligado a tomar en cuenta la postura del sur pobre, que exigía un sistema económico mundial más justo. Las conversaciones entre ambas partes se celebraron en París. Había nacido la idea del diálogo norte-sur. Por primera vez, al menos aparentemente, los países del tercer mundo, sobre todo aquellos que poseían el petróleo que tanto necesitaban las naciones desarrolladas, podían dirigirse en algo parecido a un plano de igualdad a las naciones ricas del norte. En Argelia, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, celebrada en 1975, los representantes de las naciones en vías de desarrollo presionaron para lograr un trato más favorable por parte de los países industrializados. El poder del petróleo, pensaban, podía servir para obligar a las economías avanzadas del norte a hacer concesiones. Por ello, se creía que de alguna forma se estaban sentando las bases de una distribución más justa y equitativa del bienestar mundial. Resultado de la crisis petrolífera y de las reuniones que la jalonaron fue el informe Brandt, dirigido por el excanciller alemán Willy Brandt. Sus recomendaciones fueron publicadas con el título de Norte-Sur, un plan de supervivencia. El tema principal del informe era que vivimos en un mundo interdependiente en el que los ricos y pobres, el norte y el sur, se necesitan mutuamente. Sin embargo, en el momento en que el informe salió a la luz, el mundo ya estaba inmerso en un proceso de recesión y hoy en día muy poco se ha hecho en torno a las recomendaciones de Brandt. Cuando los países del tercer mundo atraviesan periodos problemáticos o sufren desastres, disponen, a diferencia de los ricos, de muy pocos recursos a los que echar mano. Los terribles efectos de la sequía en Etiopía sirvieron para recordar a Occidente hasta qué punto el tercer mundo está a merced de fuerzas ajenas a su control. Aún así, se han hecho progresos importantes. Los productos de algunos países del tercer mundo, como Brasil, Corea del Sur o Sri Lanka, compiten ahora con éxito con los occidentales. Sin embargo, a pesar de esos avances, la riqueza mundial sigue estando abrumadoramente concentrada en manos del norte y predominantemente en los países capitalistas de Occidente. Es ahí donde se toman las decisiones económicas de importancia. El mensaje del informe Brandt es que pertenecemos a un mundo interdependiente, pero los problemas del desarrollo en el tercer mundo no tienen fácil solución. Es el norte rico quien ha de decidir los términos en los que mantiene su ayuda a los países del sur. Ayuda sin la cual el tercer mundo no podría desarrollarse. Capital suficiente para aprovechar sus recursos, de modo que lo toman prestado del norte. Esa ayuda puede consistir en préstamos y subvenciones o en asistencia técnica a través de trabajadores cualificados que transmitan sus conocimientos. Pero los objetivos de esas ayudas no siempre están claros y los países dadores a menudo están más preocupados en salvaguardar sus propios intereses, por ejemplo sus inversiones, que en ayudar al beneficiario en sus problemas de desarrollo.
A consecuencia de ese contexto, se produce una acumulación de deudas que a menudo el tercer mundo tiene muchas dificultades en saldar. Una manera de interpretar los problemas del tercer mundo consiste en ver lo que en el norte las economías avanzadas apenas se valora. En países como Gran Bretaña, la escuela para todos, la luz eléctrica, el agua potable y los servicios sanitarios forman parte de la vida cotidiana. Pero la realidad en los países del sur puede ser muy distinta. Muchos países del tercer mundo dependen exclusivamente de la exportación de uno o dos productos. El cobre en Zambia, el café en Kenia. Esto supone a menudo que sus economías están a merced de las fluctuaciones de los precios en el ámbito mundial, un factor que queda fuera de su control. Por ejemplo, los planes de desarrollo basados en un elevado precio de las exportaciones de café tuvieron que ser revisados en un plazo muy corto porque el precio de exportación del café había bajado sustancialmente. El resultado fue que la cuota de desarrollo también disminuyó. Incluso los ricos países petrolíferos como Arabia Saudí, que tan buen momento disfrutaron en la década de los 70, tuvieron que enfrentarse a un exceso de producción mundial que afectó muy negativamente a sus economías. Aún así, se han hecho avances sustanciales en el terreno de la sanidad. Muchos países del tercer mundo han logrado en los últimos 25 años niveles de sanidad y cuidados sanitarios que han transformado las vidas de sus habitantes. Pero aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, si se construye un hospital con la ayuda de capitales extranjeros, a menudo sucede que la carencia de fondos para su funcionamiento hace que no se disponga de los medicamentos adecuados. En cualquier caso, se han construido demasiados hospitales en las grandes ciudades, cuando son las zonas rurales las que realmente los necesitan. Otra consecuencia de los avances sanitarios ha sido el boom de la población. Como resultado de esta explosión, algunos países del tercer mundo se encuentran con que todos los progresos que han logrado, como por ejemplo el aumento de víveres, quedan diluidos porque cada año hay un mayor número de bocas que alimentar. En lugar de avanzar, pues, simplemente permanecen inmóviles. En la India, que tiene una población de casi 700 millones de personas, un número equivalente, y casi todos los recién llegados se consideraban parte del tercer mundo o área en vías de desarrollo. Por ello, Naciones Unidas facilitó una plataforma en la que estos nuevos países, en su mayoría comparativamente débiles, pudieran plantear su situación e intentar influir en la política de las grandes potencias. Pero la rivalidad entre las dos máximas potencias mundiales y la desconfianza ante los objetivos del contrario dieron pie a la Guerra Fría, que dividiría al mundo en dos áreas de influencia: las democracias capitalistas occidentales encabezadas por Estados Unidos y el bloque comunista encabezado por la Unión Soviética. Fue John Foster Dulles, secretario de Estado norteamericano, quien con su lema "o se está con nosotros o contra nosotros" definió claramente la opción que debían asumir los nuevos estados. Los dos bloques de la Guerra Fría buscaban aliados en las naciones recién independizadas. Sin embargo, estos nuevos países no querían comprometerse con ninguna de las dos facciones de la Guerra Fría. Por el contrario, querían preservar su recién lograda libertad de elección, su no alineamiento, como más tarde se ha llamado. Por sí mismos, sin embargo, eran demasiado débiles para resistir las presiones de las grandes potencias. Necesitaban actuar de manera conjunta. En 1955, representantes del tercer mundo, entre los que se encontraban el Pandit Nehru de la India y Zhou Enlai de China, se reunieron en Bandung, Indonesia. Aquí dejaron bien claro que sus respectivos países no deseaban estar subordinados a las grandes potencias. Y fue aquí, en Bandung, donde nació el no alineamiento. Para estos países no comprometidos era necesario concentrar todas sus energías en sus acuciantes problemas de subdesarrollo. En 1956, un año después de la conferencia de Bandung, las dos máximas potencias coloniales, Gran Bretaña y Francia, invadieron Egipto en lo que se dio en llamar la crisis del Canal de Suez, consecuencia de la nacionalización de dicho canal decretada por el coronel Nasser. Esta fue la última ocasión en que se empleó la anticuada diplomacia de las armas para doblegar a una pequeña potencia.
Pero los dos países se encontraron más aislados de lo que habían esperado. Los países no alineados ofrecieron su apoyo a Nasser y aplaudieron su actitud desafiante ante los antiguos poderes coloniales. La crisis fomentó la idea del no alineamiento entre los países del tercer mundo. También aceleró el fin de los imperios. Ese proceso de desintegración que se inició en 1947 con la India británica estaba ahora en pleno desarrollo y se extendía hacia África. En 1945 este gran continente estaba dividido prácticamente en su totalidad en colonias. Oriente Medio tenía en el petróleo una gran fuente de riqueza, pero hasta la década de los 70 este producto había sido controlado en su práctica totalidad por empresas multinacionales y los países productores apenas se habían beneficiado de ello. Asia no solo incluía a los dos gigantes mundiales, India y China, sino también a un gran número de países pequeños y económicamente frágiles como Sri Lanka o Corea del Sur. La expresión ricos y pobres ha sido empleada para designar las diferencias entre los países del norte y el sur. Sin embargo, los problemas del tercer mundo no tienen tan fácil solución, y son muchos. En los países pobres no abunda la gente educada o cualificada, por lo que se ven constantemente obligados a buscar ayuda en el norte bajo la forma de asistencia técnica. Tampoco disponen del capital suficiente para aprovechar sus recursos, de modo que lo toman prestado del norte. Esa ayuda puede consistir en préstamos y subvenciones o en asistencia técnica a través de trabajadores cualificados que transmitan sus conocimientos. Pero los objetivos de esas ayudas no siempre están claros y los países dadores a menudo están más preocupados en salvaguardar sus propios intereses, por ejemplo sus inversiones, que en ayudar al beneficiario en sus problemas de desarrollo. A consecuencia de ese contexto, se produce una acumulación de deudas que a menudo el tercer mundo tiene muchas dificultades en saldar. Una manera de interpretar los problemas del tercer mundo consiste en ver lo que en el norte las economías avanzadas apenas se valora. En países como Gran Bretaña, la escuela para todos, la luz eléctrica, el agua potable y los servicios sanitarios forman parte de la vida cotidiana. Pero la realidad en los países del sur puede ser muy distinta. Muchos países del tercer mundo dependen exclusivamente de la exportación de uno o dos productos. El cobre en Zambia, el café en Kenia. Esto supone a menudo que sus economías están a merced de las fluctuaciones de los precios en el ámbito mundial, un factor que queda fuera de su control. Por ejemplo, los planes de desarrollo basados en un elevado precio de las exportaciones de café tuvieron que ser revisados en un plazo muy corto porque el precio de exportación del café había bajado sustancialmente. El resultado fue que la cuota de desarrollo también disminuyó. Incluso los ricos países petrolíferos como Arabia Saudí, que tan buen momento disfrutaron en la década de los 70, tuvieron que enfrentarse a un exceso de producción mundial que afectó muy negativamente a sus economías. Aún así, se han hecho avances sustanciales en el terreno de la sanidad. Muchos países del tercer mundo han logrado en los últimos 25 años niveles de sanidad y cuidados sanitarios que han transformado las vidas de sus habitantes. Los países de América Latina ya disfrutaban de más de un siglo de independencia y algunas zonas de esta enorme región tenían un elevado nivel de desarrollo, mientras que África era el más reciente y el más pobre de los miembros del tercer mundo. Oriente Medio tenía en el petróleo una gran fuente de riqueza, pero hasta la década de los 70 este producto había sido controlado en su práctica totalidad por empresas multinacionales y los países productores apenas se habían beneficiado de ello. Asia no solo incluía a los dos gigantes mundiales, India y China, sino también a un gran número de países pequeños y económicamente frágiles como Sri Lanka o Corea del Sur. La expresión ricos y pobres ha sido empleada para designar las diferencias entre los países del norte y el sur. Sin embargo, los problemas del tercer mundo no tienen tan fácil solución, y son muchos. En los países pobres no abunda la gente educada o cualificada, por lo que se ven constantemente obligados a buscar ayuda en el norte bajo la forma de asistencia técnica. Tampoco disponen del capital suficiente para aprovechar sus recursos, de modo que lo toman prestado del norte.
Esa ayuda puede consistir en préstamos y subvenciones o en asistencia técnica a través de trabajadores cualificados que transmitan sus conocimientos. Pero los objetivos de esas ayudas no siempre están claros y los países dadores a menudo están más preocupados en salvaguardar sus propios intereses, por ejemplo sus inversiones, que en ayudar al beneficiario en sus problemas de desarrollo. A consecuencia de ese contexto se produce una acumulación de deudas que a menudo el tercer mundo tiene muchas dificultades en saldar. Una manera de interpretar los problemas del tercer mundo consiste en ver lo que en el norte las economías avanzadas apenas se valora. En países como Gran Bretaña, la escuela para todos, la luz eléctrica, el agua potable y los servicios sanitarios forman parte de la vida cotidiana. Pero la realidad en los países del sur puede ser muy distinta. Muchos países del tercer mundo dependen exclusivamente de la exportación de uno o dos productos. El cobre en Zambia, el café en Kenia. Esto supone a menudo que sus economías están a merced de las fluctuaciones de los precios en el ámbito mundial, un factor que queda fuera de su control. Por ejemplo, los planes de desarrollo basados en un elevado precio de las exportaciones de café tuvieron que ser revisados en un plazo muy corto porque el precio de exportación del café había bajado sustancialmente. El resultado fue que la cuota de desarrollo también disminuyó. Incluso los ricos países petrolíferos como Arabia Saudí, que tan buen momento disfrutaron en la década de los 70 de desarrollo. A consecuencia de ese contexto se produce una acumulación de deudas que a menudo el tercer mundo tiene muchas dificultades en saldar. Una manera de interpretar los problemas del tercer mundo consiste en ver lo que en el norte las economías avanzadas apenas se valora. En países como Gran Bretaña, la escuela para todos, la luz eléctrica, el agua potable y los servicios sanitarios forman parte de la vida cotidiana. Pero la realidad en los países del sur puede ser muy distinta. Muchos países del tercer mundo dependen exclusivamente de la exportación de uno o dos productos. El cobre en Zambia, el café en Kenia. Esto supone a menudo que sus economías están a merced de las fluctuaciones de los precios en el ámbito mundial, un factor que queda fuera de su control. Por ejemplo, los planes de desarrollo basados en un elevado precio de las exportaciones de café tuvieron que ser revisados en un plazo muy corto porque el precio de exportación del café había bajado sustancialmente. El resultado fue que la cuota de desarrollo también disminuyó. Incluso los ricos países petrolíferos como Arabia Saudí, que tan buen momento disfrutaron en la década de los 70, tuvieron que enfrentarse a un exceso de producción mundial que afectó muy negativamente a sus economías. Aún así, se han hecho avances sustanciales en el terreno de la sanidad. Muchos países del tercer mundo han logrado en los últimos 25 años niveles de sanidad y cuidados sanitarios que han transformado las vidas de sus habitantes. Pero aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, si se construye un hospital con la ayuda de capitales extranjeros, a menudo sucede que la carencia de fondos para su funcionamiento hace que no se disponga de los medicamentos adecuados. En cualquier caso, se han construido demasiados hospitales en las grandes ciudades, cuando son las zonas rurales las que realmente los necesitan. Otra consecuencia de los avances sanitarios ha sido el boom de la población. Como resultado de esta explosión, algunos países del tercer mundo se encuentran con que todos los progresos que han logrado, como por ejemplo el aumento de víveres, quedan diluidos porque cada año hay un mayor número de bocas que alimentar. En lugar de avanzar, pues, simplemente permanecen inmóviles. En la India, que tiene una población de casi 700 millones de personas, un número equivalente al de la población de toda Gran Bretaña, se suma a la ya existente cada 5 o 6 años. Prácticamente todos los países del tercer mundo reconocen que la educación es una de las claves del progreso. La mayor parte de ellos la asignan un lugar prioritario. Pero a veces se ha exagerado la preparación académica en países donde el 80% de los estudiantes